Hola, muy buenos días mis queridos y amados hermanos. Hoy desde el aposento alto de Actos de Paz les deseamos un maravilloso, espectacular día. Deseando como todos los días que Dios nos bendiga, que ensanche nuestro territorio en influencia y liderazgo, que su mano poderosa esté sobre nuestra vida para dar dirección, protección, propósito, paz, prosperidad, amor, gozo. Que conozcamos al Señor en toda inteligencia, espiritualidad y inteligencia y habilidad espiritual, y que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Y sobre todo que Dios mismo nos libre del mal para que nada más nos pase, para que nada más nos toque. Estamos hablando de algo muy especial, de la vida de los primeros creyentes, de Hechos 2 del 41 al 47. Y quiero detenerme aquí un momento porque hay unas características muy importantes que encontramos aquí. Y dice que así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas. Primero, en la iglesia debe haber bautismo. El bautismo es una de las primeras características que encontramos en la iglesia naciente. Pero ¿qué más? Dice, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. O sea que había palabra de Dios. Entonces hay bautismo, hay palabra de Dios, o sea, doctrina. ¿Qué más? En el mutuo compañerismo. Hay un compañerismo entre todos. Y eso se tiene que ver como unidad en la iglesia. En el partimiento del pan hay santa cena, sí, y en las oraciones. Entonces solamente en estos dos versículos vemos cómo encontramos varios elementos fundamentales de cómo se movía la iglesia del primer siglo. Entonces, primero, eran bautizados, había palabra de Dios, estaban en mutuo compañerismo, o sea, tenían compañerismo los unos con los otros, partían la Santa Cena y oraban. Aquí vemos 5 características, pero si seguimos leyendo, dice que había muchas maravillas y los apóstoles hacían señales, y que los que habían creído estaban unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Qué importante, porque ellos daban, eran generosos. Y el dar es también un privilegio de una persona creyente. Entonces, ya vemos que también habían oraciones, entonces también daban, ofrendaban, diezmaban, daban recursos económicos. Dice que también que comían juntos, ya partían el pan en las casas, o sea, tenían santa cena, comían con alegría de sencilla y corazón, y que alababan a Dios, o sea que había adoración y alabanza. Entonces había oración y alabanza, y aquí una muy importante, dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Había evangelismo. En todo esto vemos que si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, había discipulado y había cuidado pastoral, o sea que se ejercía un liderazgo pastoral frente a personas a las cuales se le discipulaba. Entonces vemos 9 características esenciales que nos encontramos en todo este pasaje, y como les decía, bautismo, palabra de Dios, partimiento del pan, compañerismo, oraciones, daban, alababan a Dios y adoraban, eh, evangelizaban y discipulaban. Todas estas 9 características son parte de una iglesia misional, de una iglesia saludable. Espero que puedas mirar esto con detenimiento, que puedas mirar cómo realmente vivía la iglesia del primer siglo y por qué la iglesia fue tan relevante. Se predicaba a Cristo. O sea, lo primero es que se predicaba a Jesús. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles quiere decir que perseveraban en Jesucristo. Era lo que enseñaban los apóstoles. Los apóstoles enseñaban de Jesús. ¿Por qué más fue relevante? Porque para poder enseñar esto, ellos le enseñaban al pueblo varias cosas. Le enseñaban al pueblo a leer. Los primeros creyentes empezaban a tener la habilidad de leer. Recuerden que en esa época ser una persona que leía era como llegar a ser un doctor hoy o un magister. En esa época los que leían eran muy pocos, y eso te ponía en posiciones de nivel y de liderazgo increíbles, el saber leer. ¿Qué más? Tenían todo en común. A mí me encanta porque ellos trabajaban, ellos tenían, hoy en día todavía existen los kibbutz,
en, en la región de Israel, y era la forma de producción de esa época. Entonces ellos producían dinero, producían, y para que todo el mundo tuviera un empleo y pudiera trabajar y pudiera pagar no solamente los impuestos, sino que tuvieran con qué comer y con qué hacer todo esto. No solamente generaban que traían posesiones y las vendían, sino que las vendían para ponerlas a producir. O sea que eran empresarios. A mí me encanta pensar en esto porque la iglesia ha perdido todo este foco, porque de la iglesia nació los primeros hospitales, de la iglesia nacieron las primeras universidades, de la iglesia nacieron los primeros empresarios. Y si vemos esto, vemos que eso es lo que debería levantarse dentro de la iglesia. Personas y discípulos que estén en las 7 áreas de influencia de la sociedad. ¿En dónde? En el arte, entretenimiento, en la religión, en los negocios, en el gobierno, en la familia, en todas las esferas que hace que la sociedad se mueva. Esto es muy importante. Mis amados, solo quiero que reflexiones en esto en este día, y para terminar permíteme orar. Señor, tú eres un Dios grande y poderoso, a ti te honramos, te alabamos, y te pido que estas características que encontramos en la iglesia del primer siglo, y no solo las características, sino la función y lo que ellos hacían para promover tu evangelio, llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y que nosotros también podamos, Señor, evangelizar, discipular y cumplir la gran comisión. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Quedamos delante de ti con acción de gracias. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Desde Actos de Paz, desde su aposento alto, les deseamos un maravilloso, espectacular día. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.